Ahí vamos, ahí arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos los que vayan a ver esta información. Estamos acá reunidos con Pablo, nos reunimos en un compartir de información evolutiva. Ambos estamos ahí sintonizados con compartir información evolutiva, así que bueno, hoy nos convoca y nos reúne ciertas informaciones que las vemos como fruto que pueden servir para la evolución de otros seres, así que bueno, en ese camino estamos. Hoy vamos a hablar de geometrías de la creación, lo que es la alineación con las geometrías de la creación, cuando estamos alineados, cuando estamos desalineados de esos campos, y qué tiene que ver la geometría con nuestra cotidianidad, con nuestra vida y con nuestra evolución. Así que bueno, Pablo es ingeniero, docente, escritor, y bueno, está abocado a los campos evolutivos, así que hoy nos reúne esto. Bueno, Pablo, ¿querés arrancar ahí a contarnos un Hola, poco lo que Suyai. veníamos charlando juntos? Gracias por la introducción. Y sí, está bueno pensar esto de cuál es la aplicación práctica de la geometría, porque muchas veces quedan solamente en patrones abstractos o sutiles que están muy buenos, que potencian y todo, pero después cuando lo vas a llevar al día a día se pierde esa relación entre lo abstracto y lo tangible, lo manifestado, ¿no? Esa dualidad eterna entre lo no manifestado y lo manifestado. Lo no manifestado en el estado metafísico de las cosas, que son todos estos patrones geométricos perfectos que andan dando vuelta por ahí, estructuras geométricas, digamos, de orden, y lo manifestado que es la realidad física, ¿no? De alguna manera, bueno, nos conocimos en un congreso en Origen, en Buenos Aires, hace unos meses, en donde vos traías información evolutiva y un lenguaje de cómo contar esto y un marco de referencia de cómo contarlo que a mí me atrajo mucho, que, que se parece mucho al lenguaje informático. Y como yo trabajo con Ujú. tecnología y me dedico a esto, a continuación de la charla de suya, sucedió la mía y que traigo todo con un marco de referencia muy similar, pero abocado a la geometría, a la matemática, a la física. Eh, y una de las cosas que nos unió y en las cuales empezamos a compartir de ahí en adelante fue esta idea de que hay plantillas geométricas que pueden entenderse como programas del origen, de la fuente, que son programas perfectos, que son programas que Ujú. existen en el campo metafísico, metafísico entendido como más allá de lo físico, no manifiesto, y que los conocemos, teorizamos, hablamos de ello con el hemisferio masculino, si se quiere, racional, pero cuando esas plantillas, queremos traer esas plantillas a este mundo, vemos que hay un montón de incoherencias y un montón de situaciones de distorsión. Claro, digamos que son programas base del origen que vemos que no machean con la realidad física esta que nos traen y justamente lo vemos en relaciones disfuncionales, lo vemos en sistemas de organización social que están colapsando. Entonces esta idea nos convocó y nos unió de cómo una plantilla ordenada puede sobreescribir, como se sobreescribe un software que está ordenado en uno que no está ordenado, cómo esas plantillas pueden sobreescribirse y ordenarse y plasmarse en el plano material para que se corrijan los programas corruptos, distorsionados, y por lo tanto, siempre entendiendo que la cosa va de lo sutil a lo denso, desde la creencia y desde lo programático de la cosa a lo denso, que es la manifestación material, cómo al corregirse esos programas se corrigen hábitos, costumbres, se acomodan emociones y por lo tanto se corrige la experiencia en ese aspecto particular. Y esas plantillas, a mi entender y desde mi conocimiento y experiencia, son plantillas geométricas. Son plantillas que tienen
vectores ordenados de geometría, que se la conoce también como geometría sagrada, pero estamos hablando esencialmente de lo mismo. Exacto, sí. Esto de geometría sagrada, como yo lo tomo como fractales de las plantillas que usa la creación para crear, ¿no? Que usa el origen para crear. Entonces, como desde mi perspectiva, nosotros estamos en un proyecto de creación de creadores, es decir, estamos abocados a entrenarnos para crear. Entonces estamos expuestos a desafíos, ¿no? Entonces tenemos creaciones en nuestra realidad y en nuestra biología que aparentemente no están en nuestro control muchas veces, algunos aspectos sentimos que sí, otros que no, pero el marcador es nuestra comodidad o incomodidad en el proyecto, es decir, todo aquello que me incomoda, me hace ruido, voy a buscar una resolución, una aplicación de inteligencia, un refinamiento. Y ese prototipo, como vos decís, que es una plantilla que se puede sobreescribir, es una plantilla que tiene un orden a la cual se le insertan programas, hablando de que desde, sí, yo hablo mucho del dialecto de ingeniería en De programación. programación, claro. Sí, 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 como programadora de códigos que generan realidad. Mi fuerte, fuerte es ese. Yo empecé a ver, a poder a percibir que toda imperfección que me ocurría en la realidad tenía un sentido y que era reprogramable. Que siempre la responsabilidad estaba en algún patrón no atinado mío de conducta. Entonces ese para mí fue mi gran hallazgo, porque lo gestioné desde lo interno. Yo siento también que ahí apliqué mucho hemisferio femenino, porque una cosa es que a vos vengan y te digan que todo es perfecto, o que te digan que podés reprogramar, pero otra cosa es cuando lo estás viviendo desde adentro, cuando realmente te pusiste ahí de adentro en soberano, a encontrar las respuestas, a encontrarle la salida. Yo creo que es aplicación de inteligencia, o sea, esa búsqueda, y también Acuario, ¿no? Este cielo que está pulsando, Acuario está relacionado con la inteligencia. Entonces, como entramos en la era de Acuario, estamos como también pulsados por, por la misma administración de la creación de este proyecto, a que en este momento nos toca un nuevo nivel de profundidad en la inteligencia aplicada en la creación. Yo creo que ese es el vector más potente que tenemos ahora como desafío los humanos. Y sí, esta magia que nos unió fue que no nos conocíamos y nos encontramos en este congreso dando una charla, yo di primero, después la diste vos, pero todo lo que yo iba explicando de cuestiones más simples de la cotidianidad, a las que les fui encontrando lógicas. Lógicas que yo las ubiqué en patrones y en protocolos, que me empezaron a dar resultado, tanto para sanar la biología como para ordenar lo que yo iba en lo que me iba incomodando en la realidad externa. Entonces estas lógicas y estos patrones que yo protocolaricé desde la total simpleza del humano, contando experiencias y reprogramando, y todo lo baso en la conducta. Para mí todo es un programa que evoca una conducta, y esa conducta es el estado de programación instalado. Cuando yo cambio la conducta, cambio el programa, cambia la biología y cambia la realidad. Eso es lo que yo Exacto. descubro, pero todo tiene hasta una fórmula, ¿no? Tengo este programa, hay que aplicar 4, y todo lo que yo iba hablando y explicando un poco ahí en el congreso de estas lógicas que yo he parametrizado, lo loco que iban coincidiendo con las lógicas geométricas de las que vos hablaste después, eh, como por ejemplo lo del vacío, lo de los puntos, los vectores, las direcciones. Entonces, claro, ahí yo me empezó a craquear el cerebro porque, o sea, wow, él está contando una lógica que se puede observar geométrica de armónicos que coinciden con todo lo que yo también fui descubriendo orgánicamente, naturalmente, humanamente y en la conducta. Entonces ahí se me abrió con tu presencia otro espectro de, de abordar la misma información y también que respalda y contiene, ¿no? En esto de que la geometría contiene la creación, yo sentí que esto que yo por ahí venía con mis lógicas y teniendo resultados, pero claro, hay algo que lo respalda y hay algo que existe que respalda esto que yo descubro y que trae frutos porque sigue unas lógicas. Entonces nosotros en este aprendizaje de co-creación de creadores al que estamos expuestos, tenemos algo lindo que nosotros también hablábamos, esto era cuando están las variables de error, cómo se instala una base, pero después vienen las variables de error, y después se le aplica una geometría que nos deja en otra octava, ¿no? ¿Recordás eso? Que me acuerdo que eso te lo escuché decir. O sea, esa geometría viene y ordena
ese espectro de programas, pero te deja en otra octava de creación, de profundización. Siempre yendo, yo lo siento así, que es siempre que estamos embelleciendo vectores, complejizando belleza, es decir, es como decir, antes co-creábamos belleza con 22 vectores y ahora la vamos a co-crear con 847 vectores, porque tenemos profundidad en la creación, en el entendimiento de la creación. Y vamos embelleciendo nuestro tránsito en el proyecto Tierra, ¿no? Si miramos cuando arrancamos ahora y las creaciones que van a venir en los futuribles, siempre se nos inserta genéticamente un espectro de error a llevar a estas geometrías de perfección y vamos alcanzando nuevos vectores. Y lo loco es que lo estamos creando nosotros. No es que Claro, no se sabía qué iba a pasar con este experimento. Es decir, nosotros estamos creando los códigos de perfección de salida, o sea, el antivirus al virus. Es decir, que este proyecto experimental da como fruto dato ulterior para claro, que es como, quienes están registrando, ¿no? sí, es como ser juez y parte, ¿no? De alguna manera es esa cosa que para la mente racional se queda corta porque uno no puede ser el creador y lo creado al mismo tiempo, no puede estar en dos lugares al Claro. mismo tiempo. Y sin embargo, al parecer, es como decís vos, insertamos acá, creamos un virus, creamos programas de error, pero al mismo tiempo estamos encargados de crear los patrones geométricos de perfección para corregir ese error, pero somos nosotros mismos quienes estamos haciendo. Y hay un dato que vos mencionabas también que hace esto mucho más interesante y divertido, que es que, claro, esta era de Acuario o pongámosle el nombre que nos guste, de alguna manera, una de las actualizaciones más grandes, si queremos hablar a nivel de software, es entender que la conciencia funciona en red. Funcionamos en red. Es decir, en la medida en que a algún ser humano se le descarga un programa de corrección, ese programa de corrección opera en el fuero interno de cada quien, de ese ser humano, corrige el programa corrupto y modifica la conducta y por lo tanto modifica la realidad, una vez que se descargó ese paquete, está accesible por todas las conciencias que están conectadas a la misma red. Y esa red es una red de geometría sagrada, una red digamos que hasta incluso tiene una forma y se puede dibujar y tiene relación con la flor de la vida, con el vector en equilibrio, con cómo cada octava contiene a la anterior, es decir, a medida que vos vas creciendo en geometría, creciendo en conciencia, si se quiere, vas complejizando la red, pero con una lógica geométrica siempre, con una lógica de fractal, como vos mencionabas. Ahí este término fractal hace mucha mella últimamente, ya tiene como 50 años que está matemáticamente formulado, pero esencialmente es esto, la misma lógica se copia en diferentes escalas, entonces eh, ese es un poco el atajo que hay en este momento, entender que lo que funciona en una escala puede funcionar en una escala más compleja y uno no tiene que conocer la totalidad, sino que tiene que conocer una parte representativa de la totalidad para extrapolar al todo. Y esto que vos decías, a medida que se va agregando complejidad, se van agregando octavas de geometría, lo que termina sucediendo es que se va embelleciendo el plano de experimentación, se va haciendo más interesante, se va saliendo uno de los programas de drama o esos melodramas novelescos y va pasando a otros estadios donde la cosa florece de otra manera. Pero Exacto. interesante entender que no todo el mundo tiene que descargar todos los programas, sino que es una situación colaborativa y cooperativa en este sentido, Bien. ¿no? Sí, eso es re importante porque, exacto, tenemos una implicancia de coordenadas colectivas de desafío y ahora lo que pasa, que lo lindo y la buena nueva y la notición espectacular es que hay un espectro de programas de error que se nos insertó como colectivo, que es toda la historia humana que vivimos hasta ahora, que se cerró la fase, es decir, los administradores cerraron esa fase de experimentación porque encontramos todos los códigos de salida. Es decir, a todos estos códigos de error alguien se hizo la pregunta, le aplicó la inteligencia, encontró el vector atinado que genera un armónico para el bien individual y para el bien común. Y eso me parece importante, en la contemplación de la individualidad y del todo, eh, porque eso garantiza que
está en la geometría de la creación. Son como, hay muchos, yo les llamo los códigos base, que son códigos que generan un equilibrio, que generan una alta de frecuencia sostenido. Si en mi accionar yo ya preestablezco que mis acciones ha de estar intencionadas para mi más alto bien y el de todos los involucrados, no es lo mismo a que si yo tengo en mis intenciones de creación, mis intenciones son solo individuales. Claro. Establece a otra emanación. Entonces hay códigos que alcanzan, porque por ejemplo, no sé, si yo tomo una decisión que me genera un beneficio a mí, pero que estoy generando una situación negativa para otro, ahí me está rigiendo una matemática también. Son las matemáticas leyes y la materia es el juez desde mi perspectiva. Porque cuando yo tomo esa decisión que aparentemente me está beneficiando individualmente, pero en el cual no contemplé en mi inteligencia el bien común y quizás trae una consecuencia, eso me va a volver en una magnetización de materia pedagógica negativa para que yo pueda ver ese vector erróneo de decisión. Y eso nos pasa inconscientemente todo el tiempo. Entonces, todos los conflictos que nosotros tenemos son perfectos porque son magnetizaciones de la inconsciencia de coordenadas de conducta. Entonces, yo ahora todo lo que Exacto. se me presenta de imperfecto, de incómodo, amo, porque me está dando una coordenada más para refinar. Y como encontré este procesador de perfeccionamiento de programas, perfecciono un cúmulo de programas y se me activa un atributo biológico nuevo. Claro. Entonces, me da fruto observar la imperfección e integrarla. Es más, estoy más atenta a eso y a la vez disfruto en donde ya tengo fruto y donde ya me fluye la perfección. Hay áreas, circunstancias que a mí tengo una constante de perfección gozosa y otras áreas que las tengo en ese pendiente de desafío de refinamiento de programas. Pero entonces ya bailamos de otra forma con la realidad y me parece re interesante esto que hablamos los dos. ¿Qué pasa cuando estamos conectados y desconectados de esta matriz, de esta malla? Y yo creo que la conexión la da la intención de perfeccionamiento, conectar con la malla, porque es como que vos estás poniendo una intención de apretar el botoncito de la espiral de la creación, que para mí eso es espiritualidad. Simplemente esa intención atinada que prende el botoncito prende la antena a la búsqueda de un dato refinado ulterior ante lo que se Eso es está presentando. interesante. Sí, Sí, no, lo que decías vos de hacer la pregunta correcta frente a una situación, porque, a ver, el complejo egoico, ya conocemos más o menos los mecanismos, por más que son sí. rebuscados o intrincados los mecanismos de la mente separada de la divinidad o de la fuente, ya más o menos conocemos cuál es el mecanismo base de separación. Ahora, cuando haces la pregunta correcta, significa que esa situación que te está reflejando la materia, que es incómoda o molesta o hasta incluso llega a violencia y uno lo puede escalar a cualquier nivel de la sociedad, esa pregunta correcta te saca del drama, te interconecta, es como dar un clic a ese programa de refinamiento. Uno va a empezar a partir de Exacto. esa Yo incomodidad le a llamo buscarla. levantar Sí. el switch, como Claro, un levantar el tic. switch, conectar y uno cuando conecta hace la pregunta correcta y pensando en el bien común, porque también es eso, ir saliéndose de la lógica individualista que propone este mundo antiguo, si lo queremos llamar de una manera, a pensar en el bien común, hasta incluso desde el punto de vista egoico. El otro día pensaba eso, que incluso el ego tiene una función que es, por lo menos, si yo entiendo que esta situación que estoy experimentando afuera, o que un buen accionar de mi parte, un accionar consciente y conectado con la malla, va a generar un bien para mí, y va a generar un bien para la otra persona, al menos de manera egoísta, yo sé que lo que hago para afuera lo hago para mí, voy a hacer el bien para afuera, voy a intentar refinar y voy a intentar no generar más dolor para afuera, porque eso más tarde o más temprano me va a traer como feedback una experiencia positiva para mí. Entonces, hasta incluso de manera egoísta, me conviene ir Es verdad. actuando de Sí, manera positiva para afuera porque me va a venir para mí, o sea, que ni siquiera es una cosa muy sí, altruista de que todos somos uno, es yo quiero que me vaya bien a mí, entonces voy a querer que te vaya bien a vos porque en definitiva entiendo que el programa es el totalmente. mismo, que
Claro, Sí, totalmente. Son dos direcciones, es verdad. De decir, bueno, trato de hacer el bien para que me vuelva el bien, pero ahí sería, como vos decís, más egoico. O directamente ya opero como una conciencia de benevolencia que preestablece que yo soy el otro. Entonces, también son formas de instalación y ambas son bárbaras. sí, vos Y sabés que se van son más, refinando también. pero yo lo veo más como instancias. Obvio que es mucho más difícil entenderse como yo soy vos, vos soy yo, y yo soy todo lo que veo afuera. Eso ya supone un estado de conciencia quizás de cierta elevación, pero antes que eso está el hecho de decir, che, pará, lo que yo hago para afuera me vuelve a mí. Entonces ya por lo menos en una instancia anterior al todos somos uno, a la conciencia de unidad, está la conciencia de, por lo menos, sé que no voy a generar, no quiero generar más dolor para mí, entonces no voy a generar más dolor afuera. Eh, Porque también el otro día me decía una mujer que me gustó esto, muy interesante. La única función ahora, me decía ella en sus palabras, que tiene exactamente que ver con lo que vos estás diciendo, es corregir los programas de dolor que generamos en el pasado. Corregir los programas de dolor sería básicamente ir descargando plantillas que estén conectadas con la fuente, que de alguna manera acomoden ese dolor que generamos en el pasado. Es como, o como hablaban en la India o en el hinduismo, el karma, ¿no? Es de alguna manera ir suplantando esas plantillas que generaron dolor con plantillas de corrección. Eh, Porque el dolor que se generó ya se generó, pero que estamos evitando generar más dolor o generar más sufrimiento de acá adelante. Eh, Interesante eso, interesante cómo cuando, como vos decís, me gusta, accionás el switch y te conectás, cómo la geometría lo que empieza a hacer es descargarse, puede ser en visualización, a través de la imaginería, a mí me pasa mucho, se me proyecta en el tercer ojo y lo veo claramente, y después lo puedo dibujar porque me gusta eso, pero cómo se descargan y la misma geometría, que geometría es orden, geometrías perfectas son ordenadas, esa misma geometría ordena el campo material. Por eso está esta ley universal de que todo va de lo sutil a lo denso. Intentar modificar lo denso desde lo denso, más tarde o más temprano hace agua, termina no siendo Claro. eficiente. Tratar de solucionar lo denso desde lo denso, muy bueno. Claro, esa es sin la conexión de la espiral. Claro, Eh, sí, tratar de resolverlo desde el contenido de acá. Fíjate que yo en los protocolos hablo mucho en las formaciones de darnos el tiempo primero de resolverlo desde, o sea, darle una instancia a lo denso. ¿Qué quiere decir? Se me presenta el desafío en la recreación de la realidad y me dejo vivir la reactividad orgánica, porque eso me va a decir los programas que tengo instalado en la biología y qué inteligencia tengo instalada para resolverlo. Entonces, ahí no actualmente, estoy con el claro, modo espiral, lo dejo ser. Una vez que lo dejo ser y encima lo miro y miro bien, me animo a ver todo, no es que digo, bueno, acá me incomodo esto, pero lo dejo pasar, lo escondo bajo la alfombra, lo dejo para después, no. Está pasando esto, bueno, quiero todo, dame todo. Cuando tenemos esta conciencia, ¿no? Decimos dame todo, porque antes yo me claro, mentía, ocultaba, dejaba para después. Pero cuando empecé a ver que cuando yo era genuina en la higiene del instante, y animarme a todo, ¿no? No, dame más, quiero todo, pues si esto me está trayendo fruto, entonces cada vez más ya era, bueno, listo. Se presenta un desafío, lo veo todo, veo la reactividad natural, si es de enojo, si es esto, si me surge una comparación, bueno, te surgió ese vector, lo tenés instalado, o sea, es tuyo. sí, Haz lo tuyo, bueno, sabés que no está bien porque algo te incomoda. Perfecto. Una vez que detectamos la imperfección, ya tenemos la llave, porque el problema es cuando no vemos lo que no vemos. Cuando ya tengo detectada la imperfección, ya gané, porque la imperfección se completa sola, porque en claro, esencia nosotros somos perfectos, no es que tengo que ir a buscar la perfección. ya En realidad estamos nosotros ya la iluminados, tenemos, está per se. claro, Lo sí, loco es que entonces yo les digo, accionen y después subo el switch. Subo el switch y después hago el lector desde lo ascensional, o sea, busco, desde donde buscamos es toda una geometría también. Como decís, es la inteligencia de qué pregunta me estoy haciendo. Porque si pasa algo y yo creo que soy el víctima del otro, ya la antena no me va a funcionar bien, porque vos no sabés si estás no, siendo el víctima del otro. Entonces la tecnología de hacer la pregunta tiene que estar fundada en el vacío. Yo creo que ese es el temazo, vector clave, el temazo, sí, vacío, porque es sí, tecnología geométrica.
De hecho, es la tecnología de ordenamiento que se ha descubierto ahora en Alemania, que muchos están hablando de los taquiones. En realidad, lo que yo vi de los taquiones es que es una emanación del cardíaco y es una tecnología biológica que se basa en el vacío. Entonces, cuando yo empiezo a ver, ¿no? Con mi hemisferio masculino que habían descubierto lo de los taquiones y empiezo a ver un poco cómo funcionaba, me pasó lo mismo que con tu geometría. Veo que hay lógicas que están dentro del protocolo en un funcionamiento tecnológico. Entonces digo, claro, fíjate qué capacidad que tiene el humano, que puede generar biológicamente la misma, primero vi eso, replicancia total en que las tecnologías externas son fractales de tecnologías biológicas alcanzables natural y orgánicamente de manera individual. Sin ninguna Eso es muy duda, sin fuerte. ninguna duda. Sí, o sea, Después, la clave de que tenemos toda la tecnología es ver la cantidad de tecnología que hoy en día el ser humano está poniendo afuera. Y la última es esta idea del metaverso y de la interconectividad, la capacidad de meterte dentro de una simulación para operar. Eso es una tecnología que está intrínseca en la conciencia y intrínseca en la biología humana. Y de hecho, esta capacidad que tenemos de conectar con ese vacío, yo escribo en el libro que el punto de acceso o el punto para entrar a ese multipunto está en el chakra cardíaco, en el corazón. La fuente mira, comunica en ida y vuelta a través del corazón. Que si vos te ponés a pensar, viste, este tema de los chakras es el que está en el medio entre los tres superiores y los tres inferiores, los tres que están conectados a una conciencia cósmica y los tres que están conectados abajo a una conciencia más terrestre, de experiencia. Porque en definitiva estamos experimentando la Tierra, no es que pasa en muchos casos, o nos pasó a muchos, a mí por lo menos, de cuando vi que se activaban estos tres chakras de arriba, era querer estar todo el tiempo en eso. Sin embargo, escondía eso, ahora que vos lo mencionaste también bien, escondía esta idea de, ok, está pasando algo incómodo en la materia, no lo quiero ver, porque yo estoy conectado arriba. No, en realidad no estaba conectado arriba, claro. no estaba anclado abajo. Entonces, de alguna manera, ese vacío que incluso, si vos ves Buckminster Fuller, Nassim Haramein, y todos los que están hablando ahora más comunes, pero muchos vienen hablando de esto, es ese vacío, paradójicamente, está lleno de energía. Y cuando ven cuál es el ordenamiento de esa energía, cómo se ordena esa energía sutil, ahí aparece la geometría sagrada, ahí aparece la fractalidad, ahí aparecen los números, esto me está dando vuelta mucho, los números no en su aspecto cuantitativo, sino en su aspecto cualitativo, es decir, la vibración del número. ¿Qué vibración tiene un 2 diferente a la que tiene un 8? Más allá de que el 2 es 4 veces más chico que el 8 cuantitativamente, pero vibran distinto. Y, y ahí entonces también cómo los programas en la materia se pueden ordenar con geometría y con números. Incluso, mirá, lo tengo acá, Claro. esto que vos decías, este cono, cómo cuando uno exterioriza, lo tengo hecho hace poco, cuando uno exterioriza con una forma en la materia, cuando uno reproduce las geometrías naturales, lo que está haciendo es ordenar esa energía que está en el vacío para un fin determinado, que puede ser para hacer fluir el agua y que el agua corra de la misma manera que corre en la naturaleza, o sea, replicar los patrones fundamentales de la naturaleza, que tienen inteligencia orgánica natural, replicarlos en las aplicaciones diarias, en las aplicaciones ya sea de conflictos internos, de conflictos sociales o de conflictos tecnológicos, porque estamos también en un incordio tecnológico en este momento. Quizás por esto que vos decías, de un hemisferio derecho poco desarrollado y un hemisferio izquierdo exacerbado, ¿no? Todo hay que entenderlo por la razón. Y en realidad, en algún momento me daba risa, yo viví en el Bolsón un tiempo y era como que estaba la tendencia o la moda de pensar está mal. Pensar no está mal, no puede estar Ah, mal porque es un claro. atributo. Claro, es como que de pronto había que sentir todo, ya la razón estaba mal vista, tenía mala prensa. En la realidad la razón es lo que nos permite entender esto que vos decías de Alemania y cómo descubren los taquiones, para después, a través del hemisferio derecho, el hemisferio femenino, poder integrar eso y pasarlo para la experiencia. Cuando vos pudiste conectar los dos hemisferios, eh, capitalizaste y anclaste esa experiencia. Hiciste lo mismo que hace un árbol cuando ancla luz, de alguna manera. Claro, esto también que nos unía, esto que decías antes, que me viene ahora por lo que trajiste, que te gustaba conectar arriba, pero lo de abajo, como que, claro, cuando vos refinás el programa de conexión con el orden, querés estar todo el tiempo conectado al orden.
Y Sí, aparte es una sintonía, y vos decís, ay, me quedo acá porque te sentís en casa, te sentís contenido, sentís una frecuencia alta, sentís que todo está bien. Y después cuando ves acá, claro, y la idea es todo un proceso de reconexión hacia el nuevo humano, de ese nuevo foco de nutrición de orden, nuevo para nosotros, porque en otras instancias el humano tuvo activada la antena, pero en una frecuencia menor, en otras experiencias históricas anteriores, pero en la que nos toca ahora, teníamos que pasar por un exceso de desarrollo del hemisferio masculino y ver qué consecuencias nos traía para ahora de reclutar esa experiencia de error, ahora sí decantar lo que sirve, que también es Acuario, ¿no? Poder decantar lo que sirve en una inteligencia aplicada real, poder seleccionar lo que sirve. Entonces, esto que traías antes, claro, nos conectamos ahí al orden, nos sentimos en casa y después cuando llegamos a la materia, pero la materia, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con aquello? es un Y caos, esto que claro. siempre yo lo digo, el protocolo de la hiper espiritualización o la hiper desconexión del plano terrenal sirve un tiempo este exceso para desobturar los circuitos del hemisferio femenino, pero después debemos retornar al equilibrio, como siempre, y poder aplicar esto nuevo que nos estamos nutriendo allí, aplicarlo a nuestras materias cotidianas, ¿no? Tal Y cual. hablamos de eso el otro día, también que cómo una intención nos activa la tecnología de cardíaco para conectar con las mallas, para poder nutrirnos de y aplicar ese orden al desorden que pueda estar dándose. Esto es importante que hablamos el otro día, cómo diferenciamos cuando estamos conectados o no a las mallas y a las matrices de rectificación, cómo nos sentimos, cómo cambia la percepción de la vida. Y también hablamos mucho de esto de, wow, los que todavía no conocen la conexión con la malla, cómo se siente como una especie de zombismo, ¿no? Y de frivolidad, y hay muchas sensaciones químicas también, químicas y frecuenciales, a las que muchas personas están acostumbradas como una normalidad, eh, ¿no? Al mismo tiempo estamos viviendo todo en el proyecto y hay algunos conectados y desconectados de la malla. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con esa dualidad de entrar en conexión y cuando nos conectamos con los que aún no conocen o buscan la conexión? ¿No? Que por ahí nos Total. puede traer estas Lo, disonancias en lo, el espacio. salió esto de charla en una catarsis que nos hicimos, me parece, ¿no? Como, bueno, cuando Sí, conectamos, qué bien que se siente, que claro que se ve todo, cómo las piezas que parece que estaban desordenadas encajan en un momento y uno conecta con el orden y hasta incluso puede, yo creo que después de práctica y de tiempo, uno puede traer ese orden con el cual conecta a aspectos de la vida y vos ves cómo las cosas se te ordenan, cómo un problema que tenías se ordenó solo sin mucho esfuerzo, pero después hay un contraciclo en esta cosa de que la cosa es pendular todo el tiempo, hay un contraciclo en el cual uno se desconecta. Cuando uno se desconecta, terminás padeciendo más que antes porque te desconectás claro, y está ese anhelo de, uy, pero yo la semana pasada estaba hiperconectado, todo me cerraba y ahora se me puso todo gris, hasta incluso lo- los colores se ven distintos. A mí me pasa que veo exacto, los sí. colores distintos, que veo las perfecciones, las formas distintas cuando estoy conectado y cuando no estoy conectado. Y esa iteración creo que es la que nos está, o ese pendular, genera mucho desgaste. Eso también ánimo para a veces cuando nos sentimos así, porque genera un desgaste de decir, che, yo estoy conectado y en la semana siguiente o se me presenta alguien que quizás no está ágil en la conexión con el orden y se te descalabra todo. Bueno, ese ejercicio es un vaivén, pero yo creo que si uno lo pudiera graficar, uno pudiera imaginar, es un vaivén en espiral que va creciendo cada vez más. Uno va como gotita a gotita generando presencia, generando más conexión con el orden y generando más gimnasia para conectar con el orden y traer ese orden a este plano, traer esas plantillas ordenadas a este plano y empezar gradualmente a ordenar. Y después, por misma emanación, por estar todos interconectados, ese orden uno lo va llevando hacia el resto de la gente que tiene cerca, de los temas que tiene cerca, de los animales, de todo. Interesantísimo. Exacto. Pero sí estamos yendo a una estabilización, ¿no? Una vez que hacemos este sub y baja, ese sub y Sí, baja también, cuando baja, nos entra en el orden el programa siguiente a refinar. Siempre cuando baja nos entran
por orden, programas a refinar. Hay como un orden de rectificación también, yo vi que es como una matemática, es como una fórmula que opera sola. Bueno, ahora el Ujú. programa emergente de orden es tal. Y también esto está pulsado por la estructura de la constelación del cielo, o sea, va pasando una constelación del cielo, es como lo que nos pide optimizar en desarrollo pedagógico. Hay esta constelación del cielo, bueno, ¿qué situaciones se me van a dar como desafío? Está relacionado con eso. Entonces, poder ir llevando a esta geometría, a esta espiral, a este switch de ordenador, no es lo mismo que vivir ese caos pedagógico, como decías antes, tratándolo de resolver solo desde este plano y desde el hemisferio masculino. Claro, Entonces, asumir ya esa otra coordenada, la existencia de esta ley espiral matemática, ya asumirlas como humanos, asumir la tecnología de vacío, y cada vez que se nos presenta un desafío, no sé, vacío, me voy al vacío. Y como restablezco en el hálito, la inhalación, la intención es captar el orden individual y general, ya esa posición te cambia la vida, sí, ¿no? Que muchas veces totalmente. nos quedamos empanados en pensamiento, en resolutivas mentales constantes desde acá, viendo cómo se resolvió acá. Y memoria, somos una memoria constante, porque mira, para acceder a la tecnología de vacío, la gente nos dice, bueno, pero ¿cómo accede a la tecnología de vacío? Algo muy hablado, muy charlado, creo que también está escrito en libros antiguos de Egipto y qué sé yo, pero una cosa es hablar del vacío y otra cosa es conocer el vacío y experimentarlo. Entonces, pero ¿cómo hacemos? Y bueno, cada uno en su experiencia, ante la búsqueda de respuestas, llega a la ley de vacío y después te das cuenta que era una ley directamente. Pero el vacío en mi caso, ¿cómo lo transmito y qué es lo que me ha dado fruto? Cuando yo logro em, recuperar mi identidad de creación, o sea, cuando yo logro darme cuenta, claro, yo no soy esto que está pasando, yo no soy estos desafíos, yo soy una esencia perfecta, que es esa conciencia anterior al proyecto. Entonces, restablecer esa esencia de perfección estando en el proyecto hace que sintonicemos a la perfección para perfeccionar los inarmónicos que se diseñaron para este proyecto. Tal cual. Entonces, yo no soy lo que Hermoso. está pasando en este proyecto. Y esa concepción de desenlazarme del desorden para retornar al orden y luego volver al desorden con todo el amor, pero inyectarle esa inhalación de orden que fui a buscar. Entonces yo soy un operador del metaverso, como dijiste recién, ¿no? Ahí nos volvemos operadores. Pero ya sabiendo el retorno, yo le llamo el retorno al origen o el retorno a casa, porque es la sensación de que estás en casa y que todo está bien y que sos perfecto. Y lo que Total. está pasando en To- el territorio es pedagógico, pero es que, ¿sabes qué pasa? Es que yo más me metí en las bibliotecas de creación, que también esto, el nuevo humano tiene acceso a información infinita, que se accesa desde el cardíaco, encontrando un conjunto de posiciones atinadas. Pues yo decía, ¿por qué puedo acceder a bibliotecas de la creación? ¿Por qué se me activan estos nuevos atributos? Y porque en una instancia primaria simplemente fui con esa intención de embellecer. Yo no sabía que eso era una geometría. Yo no sabía que esa intención tenía una matemática. Simplemente lo hice sin saber la parte científica. Y después empecé a ver que sí, que todo lo que yo estaba descargando eran lógicas, que respondían a las leyes de la creación acá en este proyecto. Y eso me traía frutos. Pero las busqué desde el vacío. Las encontré desde no sé, che, no sé cómo se resuelve esto, tan simple como es. Pero yo quiero el armónico máximo para esta situación. Punto. Pero termina Eso me siendo tan lo, simple que no puede ser que sea Me tan lo contaste simple. vos eso, como cuando estás en medio de un incordio y detectar que es un programa que no es armónico, detectar que no es el estado más alto que se puede conseguir en esa situación, pedir el programa de corrección, recibirlo y, y quedarse ahí a la espera, digamos, hasta que el programa actualice de lo sutil a lo denso, que a veces nos agarra la desesperación, porque si ya hice todo eso, a veces a mí me pasa, ya hice todo eso y mañana o pasado mañana sigo con este mismo quilombo o incluso hasta se pone más agudo el problema. Pero también entender y recordarlo, que
que bueno, lo denso tarda mucho más que lo sutil en modificarse, justamente porque es materia, o sea, la densidad, los movimientos en la densidad son mucho más lentos que en lo sutil, por eso en la medida que sutilizamos todo sucede más rápido. De hecho, estamos utilizando, es algo Vox Populi ahora entre mucha gente, que los procesos se dan muy rápidos. Cuando antes tenías un proceso y después tenías 6 meses para procesarlo y entender y qué sé yo, ahora te caen las fichas de una semana y la semana siguiente te caen otra ficha y esto sigue. Con lo cual, entender que es simplemente ir al vacío, pedir la corrección de eso que se está generando y quedarse en el no sé, justamente desde un punto de vista de la física cuántica o de estas nuevo entendimiento de la realidad, desde el punto de vista físico y geométrico, es ese espacio vacío está contenido con infinitas posibilidades. ¿Cómo no va a estar ahí la solución a esto que está pasando como humano? ¿Cómo no va a estar ahí una línea de tiempo, un aspecto, una plantilla que corrija eso que estás viviendo? Si estás hablando directamente con el mismo infinito. Que después ese infinito se ordena en octavas y podemos hablar de cómo se fragmenta eso, pero en definitiva ahí está en ese vacío está el problema y está la solución. O mejor dicho, como decían algunos, como decía Wheeler, que era físico teórico, el problema y la solución suceden simultáneamente. Lo que pasa es que aparece el tiempo lineal para que tenga sentido la experiencia. Entonces primero te aparece el problema y después viene la solución. Pues si no, no habría experiencia, no habría proyecto Tierra y no estaríamos hablando acá porque no existiríamos en esta forma. Mi cre- Claro, por eso, mira, fíjate que eso lo decía él desde esa parte quizás más técnica, y es lo que yo digo o sea, en las formaciones, démonos el tiempo reactivo, porque es lo que nos hace humanos, o sea, es la aceptación del proyecto, es la aceptación del diseño, pero también sabiendo que esto es muy importante, que no somos eso, y a la vez sí, porque sí, o sea, estamos en esta constitución biológica, somos esta carne, pero a la vez no, a la vez a mí lo que me generó un gran descanso es la comprensión de la memoria celular. Eso a mí me generó un gran descanso porque al yo saber que es la memoria celular, nosotros tenemos fractales de memorias, espacio multirraciales galácticos, eso me liberó, y también saber que tengo memoria ancestral tierra y que tengo memoria individual de otra vida. ¿Por qué? Que también muchos lo conciben como otras vidas y en realidad también son fractales del colectivo comunicado, intercomunicado por total. Claro. Eso es muy loco porque nosotros todavía no la entendemos mucho a la multidimensión, entonces puede hasta que lo que nosotros concebimos como otra vida o como otra encarnación estelar, en realidad no lo es, sino que es un compendio a refinar que lo tomo como mío, como medio compartido para refinar programas. Totalmente, Entonces, hermoso, hermoso. ¿me Claro, entendés? y esto Genial. ayuda mucho porque muchas veces, o nos ha pasado, me ha pasado, de percibir cosas que nada tienen que ver con esta línea de tiempo, como Pablo, etcétera, etcétera, y en realidad mi conciencia estar sintonizando con otra dimensión que después se decodifica como otra vida estelar, otra vida en la Tierra, en Francia, lo que sea, pero en definitiva es información a la cual mi conciencia toma para refinar desde esta perspectiva de Pablo o de la experiencia de Pablo. Eh, y entender Claro, que, de la claro, expresión de Pablo, de la exacto, expresión que Pablo está brindando en este registro eh, espacio-temporal, que es un exacto. montón. Es un Entonces, montonazo. claro, es mucho, pero no le damos el valor que tiene a nuestra existencia. Es eso también. Cuando vos retornás a la esencia de perfección, revalorizás la identidad de la experiencia. Y cuando vos le das otro valor, le das otra frecuencia, otro color a la realidad, otra química en el cuerpo, otra química gozosa. Es como ponerle el Absoluto. color, cuando ponemos sepia, pero le ponemos dorado. Yo siento que son momentos, cuando yo estoy en la sintonización de las mallas, yo siento momento, ay, dorado. Es tremendamente gozoso esa percepción de la realidad. Pero bueno, estamos en instancia de cerrar el periodo anterior y de aperturar el nuevo. Entonces, como vos decís, cuando nos desconectamos después de haber conocido lo nuevo, la desconexión es mucho más dolorosa,
porque tu cuerpo, me ha pasado también en la conexión multidimensional, yo también abordo las patologías de la reconfiguración del nuevo humano. Es genial, porque son instancias patológicas que luego se estabilizan. Eso es un Ah, o decir que libro. son instancias patológicas producto de la transición entre un viejo proyecto y la actualización hacia el nuevo proyecto. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Vos imagínate que cuando yo empecé a conectar con otras bibliotecas, con otras dimensiones que están más avanzadas en algún área, pero no están más avanzados que nosotros, están más avanzados en otro vector experimental. Eso también, nosotros no tenemos superioridad fuera, nosotros somos generando nuestra propia superioridad. Pues, por ejemplo, yo me conecto con un arturiano, ¿no? Que supuestamente, qué sé yo, ya tiene, nosotros vamos a rueda y ellos capaz que viajan con el aire, no sé, tomando eso como superior, supuestamente. Entonces uno concibe como, claro, wow, somos avanzados, pero en realidad no, porque nosotros tenemos un pedacito de ellos y de un montón de razas más, por lo cual nuestra Claro. tecnología, cuando llegue a esta intensidad, va a ser superior a ellos. Va a Es tener decir, los somos vectores de bebés. todas las razas. Es Claro. total, y le replica exacto, nosotros estamos nutriendo a los vectores de ellos. Total, es interesantísimo y tiene mucho sentido. Alguna vez alguien hace muy poco me dijo que todo este proyecto va a converger en el corazón humano. Todo lo que veas en la Tierra, y pero incluso extraterrestre también, todo lo que vea va a converger en el corazón humano. Él lo ponía en términos de Cristo, que a mí me gusta mucho hablar de la conciencia crística, porque tiene matemática detrás, cuando uno le saca Exacto, toda la terminología y lo lleva a algo más emocionalmente neutro. Es matemática y física y geometría, todo va a converger, pero incluso una raza extraterrestre, sí, todo va a converger. Y esta, la explicación, la acabas de dar, es, tenemos partecitas en nuestra genética, en nuestra composición, partecitas de distintas razas, y cada raza tiene su especialización. Incluso esto de que hablábamos hace un rato, poder percibir o poder detectar una tecnología, porque me gusta la tecnología y me convoca y me sale fácil, una tecnología que no tiene nada que ver con la del humano en este momento. ¿Cómo puede ser? Que se me ocurra una tecnología, no tiene ni asidero en la física actual. Y bueno, muchas veces uno conecta con esa partecita de una raza estelar que sí tiene esa tecnología y podés volverte bien loco, porque si, che, ¿qué me está pasando? Esto no tiene nada de sentido. Pero en realidad cuando entendés esto decís, no, claro, estoy conectando, sintonizando con ese vector que me trae esa información y es una tecnología que hoy en día no está disponible, pero potencialmente podría desarrollarse en la Tierra porque tenemos el vector de esa raza que tiene esa tecnología. Es exacto. la Y composición del ADN, ¿no? sí, y lo que te quería traer recién como patológico en esta conexión multidimensional, cuando yo la empiezo a abordar, es que claro, cuando yo conectaba con otras dimensiones de desarrollo en profundidad ulterior a la que tenemos acá, mi química y mi frecuencia se elevaba, porque mi conciencia estaba conectada con aquello. Entonces, cuando yo volvía acá, generaba la química terrestre, es como el drogadicto, ¿no? Que se droga y su química en la segregación hormonal tiene un tamaño, los circuitos de segregación con una cantidad de gozo. Ahora, vos conectás con lo dimensional, eso se agranda y el gozo es mayor, Claro. frecuencial y dimensional. Y entonces, ¿qué pasa cuando no? Después vuelvo a la materia y digo, claro, pero acá estoy en esto. Y los circuitos, ¿viste? Tuvieron como un shock, yo digo como un shock de droga, ¿no? De droga evolutiva, y Sí, sin ningún tipo de nada, yo conecto naturalmente, sin ningún tipo de, de sustancia, ni química natural, ni química, ni artificial, digamos, ni sintética. Y muchas de las experiencias a las que llegan con, qué sé yo, con ayahuasca o sintéticas son experiencias que yo he tenido naturales compartiendo. Entonces que en realidad, no digo que no sea útil aquello, pero sí hay un camino también orgánico y natural, con lo cual se llega a aquellos, ¿no? A aquellas circunstancias y siempre son en búsquedas de las verdades, ¿no? En el caso del uso de los vegetales, pero evolutivamente. Después hay consumo de drogas para generar placer porque no me da placer la realidad. Pero a lo que quería claro. ir con esto es que yo tuve que ahí regular mi sistema endocrino. O sea, tuve que poner atención qué me pasaba cuando volvía al plano tierra. Entonces vuelve a ser que me tengo que hacer preguntas para poder estabilizar de nuevo. Es pedagogía constante este proyecto. Y entonces lo que pasa es que, claro, no es azaroso. Si vos multidimensionalmente conectás con un vector superior, si conectaste es porque tenés la posibilidad de crear acá algo en la Tierra
con ese vector, no es que estás conectando al azar con cualquier dimensión ni en cualquier momento, porque yo decía Exacto. en un momento, entré a la dimensión y veo unicornio, digo, ¿qué es esto? Una locura, ¿para ¿Qué qué la hago con un dimensión del... unicornio? Claro. Claro, a la vez, estando en el plano de ellos, así que yo veo imágenes holográficas, era un gozo, una finitud, una cosa, una frecuencia maravillosa, pero claro, ¿y para qué veo esto? Claro, es que los unicornios, viste que tienen como una espiral acá en la mente, perdón, y Tercer el ojo, sí. helicoidal va para arriba, ¿sí? ¿Qué es Entonces, esto? sí, habla de la cristalización del mental ascensional. O sea, conectar con esa dimensión es cuando vos estás refinando para pasar a la materia desde el mental, el refinamiento. Entonces, todo es código, todo holograma, toda conexión, todo nos hace un aporte a la complejización y el aumento de la belleza en la experiencia humana. Eso también me parece Hermoso. como Sí, coordenada, porque si no nos perdemos en hermoso. que, ¿qué? Unicornio, flores, colores dimensionales, pero acá, ¿qué pasa acá? Bueno, viene el proceso después tiene todo, tiene hasta una lógica, que bueno, después a mí me encanta lo de los dos hemisferios y me encanta esta parte tuya que seas ingeniero y técnico y que lo veas todo desde ese lugar, porque también yo como llegué desde el otro lugar, pero llegué al mismo punto, llegué por hemisferio femenino, cuando algo lo podemos procesar desde los dos hemisferios, se integra como actualización en la biología. Solo y cuando lo integramos desde los dos hemisferios, hace el cambio en la biología y en la realidad. Si nosotros no tenemos el procesamiento por los dos hemisferios, quedan divagaciones perdidas, en posibilidades, en dato que pasó pero que no trajo fruto. Entonces, siempre todos los procesos, para que se integren en la materia y generen actualizaciones, es crucial que pasen por los dos hemisferios. Que yo lo pueda haber vivido adentro y que venga después de afuera, o que primero venga, o esto que hablábamos hoy temprano que yo te decía, cómo se descubrió que poniendo una geometría contenedora, estos científicos, no me acuerdo quién, si Dan Winter o poniendo una geometría en una planta, poniéndole una geometría arriba, poniendo dos plantas en las mismas circunstancias, una con la geometría, eh, con la matemática de proporción de la creación que ya fue descubierta, ese vegetal tiene mayores nutrientes y crece más rápido que Sí, aquella que no tiene la geometría. Qué potente esto, eso es un montón, pero yo lo que te contaba hoy temprano es que esa información yo la vi en el 2008, pero te contaba que la entendí antes de ayer, o sea, que la sentí y la experimenté antes de ayer, o sea, no sé cuánto, 16 años después. Entonces, claro. aquello era hemisferio masculino y esto que hoy estoy sintiendo y viendo es hemisferio femenino, porque fue desde adentro. Y esto que ahora Sí, las activaciones planetarias, voy a los territorios, veo la memoria del territorio, conecto con los nodos y se empieza a desplegar una geometría inmensa, compleja. Claro, yo no entendía porque lo que yo estaba haciendo era llevar la memoria del territorio a la geometría para encontrar los vectores de salida y refrecuenciar y actualizar y nutrir ese territorio con ese vector de posibilidad. El que camina por ahí, ahora cuando se le presenta una situación, tiene un vector más de resolución a que si no había sido hecha esa activación. Hermoso. Y tiene capacidad de acceder, si es consciente, obvio, opera más fácil y más rápido, pero si es inconsciente también opera, porque en definitiva está Exacto. sucediendo eso. Eso es interesantísimo, ¿no? Cómo vamos anclando cosas, aunque lo hagamos conscientemente o inconsciente, pero vamos anclando patrones. Obviamente que cuando uno lo hace conscientemente, ordena o direcciona o peina los vectores en una dirección determinada para lograr un efecto tal o cual. Pero interesantísimo. Y cómo el refinamiento ese, volviendo al principio, conecta a toda la malla y conecta a todas las conciencias que están, a todos los jugadores en este proyecto, en esta pedagogía, como le llamás vos, que me gusta también. Nos conecta a todos y todos podemos acceder a la misma información, solamente que cada quien accede a la que necesita en ese momento también. También esa cosa que puede generar mucha ansiedad y puede generar hasta incluso estados muy neuróticos de querer acceder a todo, de que la información es infinita. Esto
lo decía Asimov, digamos, a medida que uno, si el humano conociera el 99% de la información, el 1% restante es infinitamente más complejo que lo que conoció. Es decir, esto se va haciendo, se va agrandando cada vez más la cantidad de información, pero saber que uno tiene que conectar con el vector, o sea, uno conecta con el vector que tiene que conectar en ese momento para refinar lo que tiene que refinar en ese momento. Y se van dando en ciclos, ¿no? La conexión con estos vectores. Así es. Interesantísimo. Sí. Bueno, bueno, Pablo, Bueno, ¿querés que finalicemos hasta hoy? Bueno, y tenemos sí, hilo está un buenísimo. montón, podríamos. Ah, y Podemos, también te acordás el concepto de ánima geométrica, también fue re interesante, hay todo un para abrir. Pero bueno, para la info que dimos hoy me para parece la que próxima. está bueno como cerrarla y después podemos seguir haciendo encuentros en pos nos venga ahí, se nos sincronice esta información que es nutricia y que a alguien le pueda servir, ¿no? Ese es el fundamento de Sí. compartirnos, comunicarnos. Y, Así que y bueno, habrá calculo que próximas. sí, el fin de anclar información, de que esta Sí, cápsula de video sea un anclaje de información que queda, porque lo que pasa acá también se está anclando de alguna manera en la malla sutil. Así que eso, exacto. Hay que hacerlo verbo y donde lo entienden más de uno, hay más predominancia de vector para que llegue a todos. Así que por total, eso también es lindo compartirnos, es como vos decís, de anclarlo. Así que bueno, un total. gusto compartir, nada, un regalo Igualmente. conocerte, un antes y un después también para mi proceso, aceleré un montón de cosas y de entendimientos. Así que bueno, eso, agradecer ahí nuestro encuentro y aquí estamos Lo mismo al digo, servicio, bailando. lo mismo Nos digo. vemos Sí, pronto. Bueno, gracias. besito grande, besito a todos los que vayan a ver esta info. Gracias a todos, gracias. Un abrazo. Adiós.